La agenda está cargada como para Carlos Adriancén, sí señor, Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de UPC. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Vaya. Sí, Carlos, ¿me escuchas? Casi no escucho nada. No escuchas, Carlos no está escuchando nada. ¿Ahora sí está mejor? No, lejísimos. Lejísimos. Estamos cerca. Se escucha perfectamente. Ahora se escucha mejor. Ya, Carlos, gracias por atendernos, hombre. Oye, pues la agenda decía que estaba cargada como para ti. Lo de la OCDE, la noticia de la OCDE me parece que intentó ser aprovechada rápido por el gobierno y por el presidente, diciendo que esto era como una especie de diploma de buena conducta por la conducta seguida por el gobierno a partir del 28 de julio. ¿Qué opinas? A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todo afán de introducir al país a asociaciones que tienen diferentes niveles, pero que se caracterizan por tener alguna institucionalidad predecible para los ciudadanos y para los negocios es muy bueno. Ahora bien, la OECD tiene diferentes estatus. Es como un club social. Usted puede ser socio vitalicio, socio de derecho pleno, puede ser invitadito nomás, o puede ser invitado para una ocasión especial. En realidad, el estatus de gran parte de los países latinoamericanos en la OECD no es casi ninguno es propiamente hablando un miembro de la OECD, y además lo que está calificando el Perú es la antesala de la antesala para, no por decirlo así negativamente, sino es muy preliminar, son primeras señales de que estamos cumpliendo precondiciones en la condición de país que necesita mejorar su marco institucional. Claro. Es una buena noticia, claro. No es para decir ya la hicimos. No la hemos hecho. La podríamos hacer. ¿Cómo la podríamos hacer? La OCDE, ¿en qué se fija para darnos el ok? La OECD se fija en el éxito económico del país. Un extraordinario libro de un historiador de toda actualidad inglés de apellido Ferguson llama a estos tiempos los tiempos de la gran degeneración. ¿Cómo así? Los países, incluso los países desarrollados, están degenerando sus instituciones. Pero note, señor Radio Escucha, de que hay también, además de la gran degeneración de instituciones, una gran divergencia. Países como el nuestro no solamente deterioran instituciones, sino cada vez están más lejos de los países que tienen instituciones donde se respetan los derechos de propiedad, donde se respetan los derechos civiles, donde las libertades políticas son plenas. El Perú tiene, como diría César Vallejo, muchísimo por hacer, y eso no es para sacar pecho. No es para sacar de ninguna manera. El criterio de instituciones, cuando hablamos de instituciones, ¿a qué tipo de instituciones le da más importancia la OCDE? Ejemplo, el manejo del Banco Central con autonomía. La autonomía del Banco Central. Eso es un criterio importante. Respecto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, hace poco escuchaba al presidente Castillo decir que era fundamental cambiar la Constitución porque había que introducir una regla de una sucesión de regalos. Regalos para un sector, regalo para otro sector, y eso es lo peor que se puede hacer en términos institucionales. En inglés se conoce como el wish list, y los países que tienen constituciones con muchas listas de pedidos son un desastre. La Constitución cubana, la Constitución venezolana, la Constitución argentina. Entonces es importante tener instituciones, pero de las que producen crecimiento, reducción de pobreza, menor corrupción. Ha salido la última lista de Transparency International, Transparencia, en la que no estamos muy bien parados, que digamos, y es una lista que no tiene nada que ver todavía con los últimos acontecimientos de denuncias sobre corrupción que hemos tenido acá. Entonces hemos caído en la lista de la corrupción, en lugar de hemos bajado 11 puestos. ¿Cómo se lee eso a nivel de la economía mundial? A ver, el Perú cada año
tiene un índice de percepción de corrupción y cada gobierno más deteriorado que el anterior. Desde que medimos, desde que nacimos para Transparencia Internacional, que hace un trabajo diligente midiendo la percepción de corrupción, porque los corruptos no llenan formularios. Pero con ese trabajo, que es muy bueno, el último gobierno siempre es el más corrupto. Vizcarra fue mucho más corrupto que Kuczynski. Toledo más corrupto que el anterior, y así que Fujimori. El resto es la creencia peruana de que mi choro es bueno y tu choro es apesta. No. El Perú, o sea, los gobiernos peruanos vienen sufriendo un deterioro en el índice de percepción de corrupción, sobre todo en términos de largo plazo, por tres buenas razones. La primera, no controlan la corrupción, y eso se mide en el índice de control de corrupción que publica otra institución internacional como el Banco Mundial. Nos va pésimo en control de corrupción. También se deteriora la percepción de corrupción cuando se baja la libertad política. Y la libertad política peruana cada vez, o sea, es en niveles tan bajos que ya es difícil que baje. Sí, pues. Y finalmente, sin libertad política alta, que denuncie cualquier corrupción, y sin control de corrupción, inflar el gasto público es como echar querosene a un encendedor. Al incendio. Oye, y hay gente que dice, no, pero esta la corrupción es una cosa periodística, pero la fuente para Transparencia Internacional no es solamente la prensa, sino hay otras fuentes. Es una encuesta diligente que ellos utilizan para sacar los índices de corrupción. Mire, Transparencia no es una institución del consenso de Washington, ni liberal, ni nada. Es una institución de izquierda. Tiene su corazoncito. Pero en ello sale, por ejemplo, que Venezuela o Cuba son tremendamente corruptos. Pues. Y que muchos otros países de izquierda, que son de izquierda de boca nomás, como Finlandia, Noruega, son países con una predictibilidad institucional y con un nivel de corrupción. Es espectacular, increíble. Me parece que en el último índice, el país menos corrupto creo que es Dinamarca, no estoy seguro, pero claro, está por ahí. Tienen bien claro el concepto, Chema, si me permites. La corrupción es un fenómeno burocrático. Los privados involucrados en corrupción son delincuentes que deben estar en la cárcel. Claro. Pero los responsables de que haya corrupción, si usted y yo pasamos a ser funcionarios públicos, nos van a pagar por asegurarnos que la corrupción sea cero. Si cada periodo, cada año es peor, es porque la burocracia tiene la triple C: coimeros, coimeados y ciegos, que la toleran. Hay otro indicador que es a nivel internacional también importante, y que tampoco nos está dejando bien parados últimamente, que es lo que llaman doing business. El índice que tiene un país para la calificación de doing business es un país que facilita que se hagan negocios, inversiones, o sea, se genere trabajo, o que le pone trabas a esto. Tampoco nos ha ido muy bien últimamente, creo. Pésimo en eso, y un buen ejemplo es lo que acaba de pasar en Ventanilla. En Ventanilla hay cuando menos 4 instituciones: la OEFA, el Ministerio de Energía y Minas, que deberían encargarse de que esto nunca hubiera pasado. Sí, pues. Y la capitanía, eso no debió pasar. Todos han cerrado los ojos y ahorita estamos haciendo un aquelarre con el quinto responsable, que es la empresa. Todos culpamos a la empresa y a los mamitos que tienen lindos edificios y unos soldazos en el Estado que son pagados para que no caiga una gota de petróleo, que Repsol la tenga bien difícil, bien clara, porque eso afecta la percepción de doing business. Cuando hacemos negocios en un país donde las instituciones son como las que tenemos, en este caso me refiero a instituciones como OEFA, Ministerio de Energía, todas las que ahora, o Sinermin, que ahora toditas se ponen al costadito y acusan y ponen multas. Si ellos hubieran hecho bien su trabajo, esto no debió haber pasado. Repsol debió tener
prácticas que aseguren que ante un evento que en el Perú no se puede descartar, un oleaje por un sismo, estuvieran propiamente. ¿Por qué no pasa en todos los países? Porque aquí las instituciones están pintadas. ¿Quién es el responsable del Estado peruano de regular la función de Repsol? Es decir, la clave del éxito, sí, veamos cualquier sector caótico, Chema, sí, por ejemplo, el transporte público, tiene 8 reguladores. Claro, ahí está. Aquí el problema debe tener 5, todos son Entonces irresponsables. fritos, pues. Y son los responsables porque les pagamos. Claro. Porque la desgracia de Ventanilla, no, yo veo a unas chicas lindas decir, hay que atacar a Repsol, salir a la calle y protestar. Oye, niña, y todos los señores a los que les pagamos una fortuna porque se aseguren que esto jamás pase, porque eres cómplice y no los denuncias. Sí, pues. Esto, porque claro, para algunos es más barato o más llamativo. Para eso no hay plata, Chema. Ir a la playa y agarrar un pájaro de estos, un patillo lleno de petróleo, ¿no? Que se ha hecho esto, lamentablemente. Y no dije el nombre de la congresista. No he dicho el nombre de la congresista. Oye, entonces claro, con estas regulaciones que tenemos, porque claro, ¿de quién depende fiscalizar si los señores de Repsol o quien sea, por más transnacional o no sé qué que pueda hacer, tienen un plan de contingencia y tienen los medios para aplicar el plan de contingencia? ¿Quién responde por eso? Por parte del Estado, digo. Un regulador, por ejemplo, un regulador bancario, está ahí para asegurar que ninguna institución financiera débil exista funcionando. Bueno. Si un día cae un banco, es falla del regulador. Claro. El regulador es un trabajo muy noble, muy hermoso, muy difícil, debería ser efímero, pero que se metan todos debajo del escritorio y acusen a Repsol es sugestivo de por qué nos va mal en el doing business y también por qué la corrupción es tan alto. Sí. Debilidad institucional, degeneración de la sociedad peruana. Pues sí, otro tema de lo que se está discutiendo ahora últimamente, que está en una agenda como para ti, es el tema del salario mínimo. ¿Salario mínimo sí o salario mínimo no? Yo digo no por respeto a los cientos de miles de peruanos que no van a tener un empleo formal, cada vez que se encarece la creación de un puesto formal, elevando la remuneración mínima vital. Sé que soy muy impopular, que soy un economista urbano, entre comillas, pero pienso en mis hermanos a los que tiramos a la pobreza con una medida popular. El populismo es tóxico, destruye al pueblo, y los mismos que sufren el no tener un empleo formal por el encarecimiento de la remuneración mínima, hasta ellos no se quejan. No, pues. Por eso somos subdesarrollados. No, pues lo que pasa es que se hace todavía pues mucha prédica, mucha demagogia, mucha de prensa con el tema del salario mínimo, ¿no? No se le explica a la gente qué porcentaje de peruanos recibe un salario, Carlos. Eso es un lindo secreto, porque la definición de salario tiene pues muchas variedades. Se llama salario de un ocupado, de un adecuadamente empleado, incluso la medición del adecuadamente empleado se relaja un poco acá. Sí, la última vez que vi un excelente trabajo del señor Fernando Villarán, hace algunos años ya, cuando aplicaba al Perú la definición sudamericana de adecuadamente empleado, el 8% de la gente... Digamos, los salarios son muy bajos, son cercanos a su subsistencia. Por esto, cuando me hablan a mí de ampliar la base tributaria, pienso que se está engañando a la gente. Las empresas formales ya no pueden pagar más impuestos, y los informales, independientes, tienen solo para el bitute. Sí, pues. Hay que mirar a largo plazo, hay que apostar a más. No hay que jugar a la demagogia en todos los planos. Ahora que viene nuevamente la famosa declaración del impuesto a la renta, siempre repetimos lo mismo, ¿no? ¿Por qué pagan tan pocos? ¿Por qué no somos capaces de hacer que esto se distribuya mejor? Etcétera, etcétera. Pero nunca salimos de esa discusión. Empecemos por algo. El Perú ha ganado algo desde los 90 con una institución que la gente insulta cada rato, la SUNAT. En mi opinión dan un excelente servicio, son implacables, dada la pésima regulación tributaria que no depende de ellos. Ellos le sacan plata hasta el Papa Francisco si viniera a Lima. Ellos no entran en consideración con nada. Hacen un trabajo desde el punto de vista burocrático impecable, pero no cambian la realidad.
estabilidad. Sí. Una minoría de los peruanos tienen jubilaciones, tienen empleo, tienen ingresos como social, para poder pagar impuestos. Sí, claro. No se les pida magia. No se puede. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un honor.